nombre es Josefina Adriana González Trejo y hoy vengo a presentar el método Pigeonhole Short. Estos son mis contenidos, los que me estaré mostrando en la presentación, y pues empezaré con la introducción. Los métodos de ordenamiento son algoritmos fundamentales en la ciencia de la computación. Su objetivo principal es reorganizar un conjunto de datos como una lista de números o palabras, siendo un criterio específico, generalmente de menor a mayor o de mayor a menor. En esta presentación se abordará uno de los métodos menos comunes, pero muy interesante: el ordenamiento por cajas o Pigeonhole Short. Veremos cómo funciona, cuándo conviene usarlo, un ejemplo práctico y su implementación paso a paso. El Pigeonhole en la vida real. Son armarios utilizados en las oficinas de correo. Cada casilla representa un código postal, un apartado de correos o determinadas rutas de reparto, donde los carteros recogen los paquetes. Cuando llega un nuevo paquete en la oficina, una persona lo coloca manualmente en el hueco adecuado. Si se fijan, aquí hay muchos paquetes y es de 1,5, 2,5, 3,5, 3,5, no sé, cuarto, algo así. Entonces estarán todos los paquetes de un rango a otro rango. Siguiendo los mismos principios en programación, podemos abstraer 3 pasos. Construir un armario con un número suficiente de agujeros de paloma, que serían, así se les llaman los agujeritos del Pigeonhole Short. Clasificar los objetos en su agujero correspondiente y recoger los objetos del armario ahora en orden. Ya con esto podemos entrar a la definición de nuestro método, que es un algoritmo de ordenación adecuado para ordenar listas de elementos en las que el número de elementos y el número de posibles valores clave son aproximadamente los mismos. Consiste en 2 iteraciones. La primera vuelta asigna una matriz de cubos un arreglo, dice un cubo para cada valor de clave posible, y luego mueve cada elemento al cubo de su clave. La segunda vuelta recorre la matriz de cubos moviendo cada elemento al siguiente lugar en el destino. ¿Cómo podemos implementar esto? Bueno, un ejemplo. Aquí nosotros nos vamos a utilizar un Pigeonhole, que ya podría ser como un ejemplo lo de los correos, pero vamos a utilizar calcetines. Tenemos un grupo de calcetines que queremos guardar, y en cada cajón se guarda un tipo único de calcetines. Tenemos 5 calcetines, unos amarillos, unos azules, unos con triangulitos amarillos y otros con rayas. Entonces, primero vamos a recorrer todos nuestros cajones para ver qué tipo de calcetines tenemos, y luego ya. Con esto, se checan cuántos cajones necesitamos para guardar los calcetines, verificando qué tipo de calcetines hay. Si se fijan, hay 5 calcetines, pero sabemos que solo tenemos 4 tipos de calcetines. Entonces, ¿qué necesitamos elaborar? 4 cajones. Un cajón para los amarillos, un cajón para los azules, un cajón para los rayados. Este ya está, entonces este no se vuelve a crear, y un cajón para los calcetines rayados. Después se vuelve a recorrer el grupo de calcetines, y mientras se recorren se van guardando por grupo. Entonces, pasamos el primer calcetín, son amarillos, los recorremos, son amarillos, tenemos nuestro cajón, lo ponemos en nuestro cajón, y después, aquí están nuestros calcetines, nos vamos a los calcetines azules, que son los siguientes, vemos dónde está nuestro cajón y los colocamos ahí. Después nos vamos a los siguientes calcetines, vemos qué calcetines son unos calcetines amarillos, más bien con rayas, amarillos con rayas, y rojo, azul y verde, y los colocamos en su cajón. Después nos recorremos a los siguientes calcetines, vemos que son amarillos y los colocamos en su cajón. Después nos vamos a los siguientes calcetines, que son rojos con rayas. Verificamos qué tipo de calcetines son rojos con rayas, vemos los cajones y pues aquí tiene su cajón y los colocamos en su cajón. ¿De esto qué podemos analizar? Podemos contar cuántos cajones necesitamos para los calcetines. Necesitamos crear los cajones que necesitamos por cada tipo de calcetín, y volvemos a recorrer los calcetines mientras los vamos colocando en su cajón. Esto nos puede dar que la complejidad temporal total del algoritmo, aunque no lo crean, lo que acabamos de ver es realmente un algoritmo, porque vamos haciendo paso a paso el procedimiento de lo que queremos que nuestro método haga.
a lo mejor en este ejemplo con calcetines, pero se puede. La complejidad temporal total del algoritmo es teta de n más rango, y pues los espacios auxiliares, que en este caso serían los calcetines, sería teta de rango. Muy bien, pues a continuación les explicaré lo que es el método en una situación ya más que se puede implementar. Bueno, yo creé lo que es una clase en el método de tools. Creé un archivo de método de ordenamiento, y pues ahí creé una clase que sería de método de ordenamientos. Creé un ordenamiento estático que se llamaría pick and hold short. Yo hice que el método regresara a un arreglo, entonces no se modificaría el arreglo original. Ok, entonces para elaborarlo les voy a explicar lo que yo hice. Pues primero se verifica que el arreglo no esté vacío, porque pues si está vacío, que se vacíe, ¿verdad? Pues regresa nulo. Después, como dice nuestro método, tenemos que elaborar un rango para poder así crear nuestros cajones. Entonces se verifica el mínimo y el máximo para generar el rango, y luego ya aquí pues busco el mínimo y el máximo. Los arreglos, un arreglo normal en Java ya tiene pues para poder obtener el mínimo y el máximo. Entonces lo que yo hice fue crear un método en nuestro arreglo numérico que me diera el menor y el mayor, que me regresara un integer si estaba vacía o null, y si no pues ya, ¿verdad? Y pues ya después con esto creo el rango, que sería el máximo menos el mínimo más 1, que sería la fórmula del rango de los posibles valores. Después creamos nuestros cajones en un nuevo arreglo, y pues aquí colocamos el tamaño que sería del rango. Se rellena con ceros porque necesitamos que estén ceros para así poder nosotros saber cuántos datos hay en cada casilla. Después se crea el arreglo donde se colocan las categorías. Bueno, pues ya se creó, es pero el punto es que lo vamos a que me refiero a que ya se creó, es que ahora sí vamos a poner ya los datos como deben de ir en sus mismas categorías. Entonces con esto creo un for que va a recorrer todo el arreglo que pido, y voy a obtener el valor que se pide. Pues como es de números, es muy fácil deducir dónde va a ir. Lo que necesitamos es el valor y restárselo al mínimo, porque el mínimo, pues el número más bajo siempre se va a encontrar en la posición 0. Entonces pues nada más le restamos el mínimo, pues es el valor mínimo. Si es por ejemplo 5 y le restamos 5, va a dar 0, entonces la posición va a ser 0. Si es por ejemplo 6, entonces el valor menos el mínimo, que es 5, va a dar 1, y pues esa sería su posición de acuerdo a su orden. Después obtenemos nuestro valor actual del arreglo, porque bien puede ser que ya se haya insertado un número anterior, bien puede ser que se haya insertado uno, entonces tenemos que agregar otro. Y con pues el arreglo del método modificar, ya coloco la posición, coloco el valor actual y le sumo 1 nada más para saber que pues ese valor va a estar ahí, pues se agregó. Y así, ¿no? Después creo otro for que se sacan los elementos ordenados de los cajones, y aquí creo un arreglo donde se entregará ya modificado. Sería un arreglo numérico, un arreglo ordenado, que sería igual al arreglo numérico a la cantidad de arreglos que hay aquí, de datos que hay en el arreglo. Entonces creo un for en el cual va a recorrer todo el arreglo ordenado. Más bien va a recorrer, el arreglo, ¿cómo se llama? El arreglo que creé, pues el rango. Porque necesito recorrer todo eso para poder insertar bien los números. Que aquí básicamente creo que aquí no debería ir rango, creo que debería de ir. No, sí va, nomás es como que se me reburjó. Pero sí, porque, miren, ahorita les voy a explicar por qué. Tenemos que recorrer lo que es el arreglo del nuevo arreglo donde se colocó los rangos.
Y aquí nada más, porque pues nada más es eso. Ya nuestro arreglo ordenado tenemos uno de poner, entonces no necesitamos como que un recorredor para que me vaya diciendo que voy a ir agregando. Simplemente se van a poner y va a ir el siguiente. Entonces obtenemos nuestro dato, nuestra cantidad de datos que hay en el nuevo arreglo, que sería en el arreglo donde se encuentran los rangos, donde se encuentran las categorías, perdón. Y pues ya, si esta cantidad es 0 no va a entrar en el for, pero si es mayor que 0 sí va a entrar, porque pues debe ser hasta que sea menor la cantidad. Entonces sí entra. Y pues ya, va a ir poniendo los datos. Y nada más lo que va a hacer es agregar el índice. O sea, si por ejemplo el índice es 0, perdón, y como había dicho que mi mínimo era 5, entonces el 0 más 5 va a poner primero el 5. Si es 2, el índice va a poner 7. Y así consecutivamente hasta que ponga todos los datos ordenados. Y pues ya nada más aquí regreso mi arreglo ordenado. Acá puse mi funcionamiento. Creé este arreglo donde es 2, 5, 8, 2, 6. Lo imprimí, después utilizo el arreglo y vuelvo a imprimir el arreglo que me regresa. Entonces, pues el primero es 2, 5, 8, 2, 6 y ya ordenado es 2, 2, 5, 6, 8. Y pues así es como yo compruebo que sí funciona mi método. Y pues es básicamente el Pig & Holds Short. Crea los rangos y todo eso. Okay. Continuamos y pues son las ventajas. Las ventajas de este método es que pues es una ordenación que no necesita que se compare un elemento con el otro, así que es más rápida. Pues esta ordenación es lineal y pues es un algoritmo de ordenación estable, nunca se va a ir para atrás, no hay tanto problema, siempre va a ser continuo. Desventajas: no es fácil conocer el rango de los números a ordenar. Como les había comentado, yo por ejemplo puedo tener un grupo de datos que sea 2, 3, 4, 8 y 10. Entonces el rango va a ser de 2 a 10. Son 10 datos, son 10 cajas. Pero bien puede ser que me den hasta 3 datos, puede ser 2, 8 y 100. Entonces el número mayor va a ser 100 y el menor va a ser 2. Voy a tener todo un número de cajas que sea del 2 al 100. Se van a utilizar 3, pero yo voy a tener creadas todo ese rango de cajas. Y pues también es que puede que solo funcione con números enteros, ceros y positivos. Mis conclusiones son que pues el método de ordenamiento Pig & Holds Short es una técnica sencilla pero poderosa en situaciones específicas, especialmente cuando los datos a ordenar son números enteros dentro de un rango limitado. Aunque no es tan popular ni versátil como otros algoritmos más conocidos, entender cómo pues funciona nos ayuda a ampliar nuestra visión sobre las distintas formas de ordenar información. Yo creo que realmente pues es útil conocerla, nada más que siento que su rango de utilización es un poco corto, ya que sí nos podría ocupar mucho espacio y a lo mejor en grandes datos que a veces la variación de un dato a otro es muy grande, bien nos puede limitar un poco y ralentizar los datos, ralentizar ralentizar la cantidad de tiempo que utiliza el método para organizar nuestros datos. Pues ya, eso sería todo. Estas son las bibliografías que yo utilicé para poder obtener la información mostrada aquí. Y pues eso sería todo. Muchas gracias y bonito día, tarde o noche. Muchas gracias, profe.